Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este Por Israel en Voz, en el que saludamos a Israel Winicky. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, continuamos haciendo el programa a distancia, siempre lo hemos hecho así, pero no nos encontramos en los estudios de Radio Sefarad por la situación en la que nos encontramos, por la pandemia, como saben, del coronavirus, pero eso no nos impide contactar con Israel Winicky para que nos hable de Yom Ha'atzmaut y Yom HaZikaron. ¿Qué tal, Israel? Gracias a Dios, acá pasando la pandemia, como todos, de la mejor manera posible. Exacto, voy a hablar de Yom HaZikaron y Yom Ha'atzmaut. En uno de los libros del escritor León Uris, hay una frase que me impactó mucho. Dice, el pueblo judío es como un pájaro que de pronto hace su nido en un árbol hasta que lo espantan, entonces va en busca de otro árbol, hace su nido, lo vuelven a espantar, y siempre soñando con el lugar donde construirá su nido definitivamente. Nos expulsaron hace 2000 años de nuestro nido. Durante 2000 años nos fueron espantando de árbol en árbol. Destruían el nido que habíamos construido. Pero ahora volvimos a nuestro nido. Hace 72 años que estamos de nuevo en nuestro nido original. Costó mucha sangre. Hoy, Yom HaZikaron, hoy a la noche comienza Yom HaZikaron. Se van a recordar a 23.816 soldados muertos y 4.166 víctimas del terrorismo. Es mucho, es mucha sangre derramada, muchos sueños destruidos, jóvenes que marcharon a guerras no de conquista, sino de supervivencia, y lo dieron todo en la batalla de Latrun en 1948, lo dieron todo en la lucha en el desierto en 1967 y en 1973, lo dieron todo en el Líbano, lo dieron todo en las luchas contra las organizaciones terroristas, también mujeres y niños muertos en atentados. Hoy vamos a recordar esos muertos, pero los judíos tenemos una característica. Como me dijo una vez alguien, hay dos instrumentos musicales que definen al judío, el violín y el clarinete. ¿Por qué? Porque los dos ríen cuando lloran y lloran cuando ríen. Vamos a tener un día de llanto, un día de recordación, e inclusive en uno de los canales de la televisión van pasando los nombres de todos los muertos desde fines del siglo XIX, cuando empezaron los enfrentamientos con árabes, hasta la actualidad. Uno a uno los nombres, la fecha de su fallecimiento. Acá no existe el soldado desconocido. Y va a ser un día muy triste. De pronto, no este año, porque este año, por la pandemia, los festejos van a ser más restringidos, pero en otros años se producen explosiones al final del día de fuegos artificiales, música, cantos en las calles. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, retornamos a nuestro nido. Y de este nido no nos van a echar. Y desde este nido, como está escrito en nuestra Declaración de Independencia,
extendemos nuestra mano a los pueblos que nos rodean, a los países que nos rodean y que por ahora son enemigos, extendemos nuestra mano y les decimos, vengan, trabajemos juntos y en paz, trabajemos por el progreso de nuestros pueblos. Ustedes dicen salam, nosotros decimos shalom. Qué parecidas que son esas palabras. Ahora que Israel va a cumplir 72 años de prosperar y de avanzar, ¿no creen que ya es hora de olvidar los odios y terminar con esta guerra que solo produce más muertes, más dolor y no conduce a ningún lado? Hagat Smaut Sameach. Bueno, con ese recuerdo iniciábamos este Por Israel en Voz de esta semana, y para acabar con él vamos a hablar del inicio, ¿no?, del resurgimiento de la declaración de independencia de Israel, de ese Yom Ha'atzmaut que también se celebra en estos días. Sí, justamente es lo que yo decía. Termina el día del recuerdo, Yom HaZikaron, mañana, martes a la noche, y comienza Yom Ha'atzmaut, el día del festejo. Este año los festejos van a ser muy restringidos. ¿Por qué? Porque por el tema de la pandemia. Pero igual, hoy estaba repasando un poco la historia de la Declaración de Independencia. Fue algo, ¿cómo se podría decir? Fue algo increíble. Desde 1947 ya había acá una guerra que la llamaron guerra civil, que no era guerra civil porque los judíos luchaban contra bandas terroristas árabes financiadas por los gobiernos árabes e impulsadas por el muftí de Jerusalén. En 1948 el mandato británico terminaba el 14 de mayo. Había que decidir si declarar la independencia o no. Estados Unidos presionaba para que no se declarara la independencia. No querían que Israel declarara la independencia porque no creían que el país pudiera sobrevivir a una guerra. Gran Bretaña armaba a los árabes, armaba a Siria, armaba a Irak, armaba al Líbano, armaba a todos los países árabes. Y no solo eso, en el caso de Jordania, en esa época era el Emirato Árabe Hashemita de Transjordania, la legión árabe de ese país, o sea, el ejército, estaba comandada por Sir John Bagot Glubb, llamado Glubb Pasha, un general árabe, británico, perdón. Todo el Estado Mayor era británico. Toda la oficialidad subalterna había sido entrenada en la Escuela Británica Militar del Cairo. Todo el armamento y el entrenamiento era británico. Ben Gurión sabía que se estaba por enfrentar a una guerra de exterminio, realmente. Los países árabes habían jurado hacer desaparecer al naciente Estado. Hubo negociaciones de último momento con el emir Abdullah de Transjordania. Para ello fue enviada Golda Meir. Pero esas negociaciones no rindieron fruto. Abdullah fue a la guerra. Y el 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv se declara la independencia de Israel. Ese mismo día Israel es invadido. Hay un detalle. Abdullah de Transjordania se había fijado una meta y su ejército no iba a avanzar más allá de lo que él decía. Y eso fue una suerte para Israel, porque fue el único ejército organizado y es el único que logró sus objetivos. Los otros ejércitos no triunfaron porque no tenían mandos capacitados, estaban totalmente corrompidos, no había una unidad de mando, todos querían llegar a Tel Aviv, pero cada uno por su cuenta.
estaban integrados por soldados que no sabían por qué iban a pelear, iban por el botín. Y en cuanto a corrupción, como lo relata un militar, como lo relató una vez un militar egipcio, salía una caravana de camiones del Cairo, de 100 camiones con suministros para el frente. Al llegar a la primera aldea, resulta que el dueño de la estación de servicio era cuñado del comandante de la columna. 2 o 3 camiones de combustible quedaban ahí. Después iban a medias con la ganancia. Seguían avanzando y el segundo comandante de la caravana era primo hermano del dueño del almacén de Ramos Generales. Algunos camiones con suministros quedaban ahí. Así, de 100 camiones, llegaban 2 al frente. Por otro lado, como dije antes, no había mandos capacitados. Por ejemplo, el ejército sirio estaba comandado por un iraquí cuya única experiencia militar era haber sido asistente de un oficial turco en la Primera Guerra, Fauji el-Kaudji, gran amante de los uniformes con muchas condecoraciones, pero incapaz totalmente de comandar un ejército, hasta tal punto que cada ataque que él planeó fracasó. Y para disimular su fracaso hablaba de aviones británicos que habían ayudado a los judíos y que había artillería y que había tanques. Israel ganó esa guerra. Fue la guerra más costosa, 6.500 muertos. Se perdió Jerusalén Oriental, pero en el Monte Scopus, en el antiguo campus de la Universidad Hebrea, quedó una guarnición israelí hasta 1967, bajo supervisión de las Naciones Unidas. La ciudad vieja de Jerusalén, como dije, fue conquistada el 28 de mayo de 1948 por una brigada de la Legión Árabe de Transjordania, comandada por el teniente Abdullah Tel, que posteriormente fue primer ministro jordano. Y durante 19 años, no solamente que expulsaron a judíos familias judías que vivían ahí durante cientos de generaciones, sino que durante 19 años el ingreso al lugar más sagrado del judaísmo, el Muro de los Lamentos, estuvo vedado para los judíos. Se triunfó en esa guerra, 6.500 muertos. Nació el Estado de Israel, fue desarrollándose y ahora tenemos el Estado que tenemos y por muchos, muchos, muchos años más. Muy bien, pues gracias Israel Winnicki por acercar a los oyentes estos 2 días de recuerdo, tanto Yom HaZikaron como Yom HaShmaut, y gracias por colaborar de nuevo con Radio Sefarad como cada semana en este espacio en Por Israel en Voz. Les recomendamos, antes de despedirnos a los oyentes, que entren a la web, como siempre les decimos, a porisrael.org, para poder saber más acerca de estos contenidos que Israel Winnicki nos acerca a Radio Sefarad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.